Aleluya. Estamos contentos, ¿verdad? Esta preciosa tarde yo quiero brevemente compartir con ustedes el tema Madres con Destino. Digan conmigo, Madres con Destino. Vamos a ir a la Biblia. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 23 al 27. La carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 23 al 27. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso. Su versión 60 dice hermoso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo de la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Entonces, yo quiero de una forma particular, de una manera singular, hablarle de Jocabed. Diga conmigo Jocabed, pero fuertemente Jocabed. Hermanos, cuando vamos a la definición o al significado de Jocabed, significa gloria o glorioso. Entonces, hay muy pocas referencias en cuanto a Jocabed en la Biblia. Si vamos para tomar como bases escriturales algunas referencias respecto a Jocabed, quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo del verso 1 al 10. Libro de Éxodo, capítulo 2, del verso 1 al 10. Esto es como base para las lecciones que quiero compartirle. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejarlo a la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño, que se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él, en eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. Y de pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta, vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño, es decir, Jocabed, ¿verdad?, se lo llevó, crió, y ha crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». ¿Cuántos dicen amén? Qué significativo es este pasaje, porque aunque la Biblia no da muchas referencias de Jocabed, hace referencia a la palabra del Señor del trabajo de una mujer de destino. En otras palabras, hermano, Jocabed pudo discernir, y hay una palabra muy importante que quiero que me escuche, que dice que el niño tenía una particularidad, una singularidad, que el niño era hermoso. Diga conmigo, hermoso. No está hablando desde el punto de vista humano,
Porque cuando uno va a la etimología de hermoso en el griego significa belleza. Pero cuando uno se traslada al hebreo, no solamente está hablando de la belleza física o lo que es atractivo, sino que va mucho más allá. Tiene una connotación de inteligencia, tiene una connotación de agraciado de parte de Dios. Es decir, cuando Jocabed ve al niño y dice que lo esconde durante cierto tiempo, dice que ve en ese niño cierta particularidad. Este no es un niño común y corriente. Este es un niño que tiene un destino profético, tiene un destino, una asignación divina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué importante, hermano, desempeñan las madres, hermano, que han sido seleccionadas para cuidar, hermano, para desarrollar, para proteger, para instruir a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Entonces quiero que me acompañe a este pasaje. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 1, verso 15 al 22. Habían dos parteras de las hebreas. Estoy en Éxodo capítulo 1, verso 15 al 22. Habían dos parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fua, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató con muy bien a las parteras, y por haber mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas dejen con vida. Entonces, yo quiero hablarle de la singularidad de esta mujer, Jocabed. No solamente el nombre de ella es relevante porque significa glorioso o gloria a Dios. Entonces, quiero que considere conmigo, por favor, algo muy, pero muy trascendental en la vida de esta mujer. Y cuando yo fui al libro de Números, capítulo 26, verso 59, hay un detalle más amplio de Jocabed. Mire, Números 26, 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Diga conmigo Aarón, diga conmigo María, y diga conmigo Moisés. Ahora bien, usted puede ver que tanto Moisés es considerado para los israelitas el más grande profeta. Es decir, el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco. Cuando los israelitas hablan de Moisés, están hablando del más grande profeta que ha tenido la nación de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿quién fue Aarón? Aarón fue el sacerdote. Digan conmigo, sacerdote. ¿Y quién fue María o Miriam? Fue profetisa. Es decir, que los tres hijos que procreó Jocabed con Amram fueron, hermanos, hombres, y por decir mujer, una mujercita, siervos y siervas de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, quiero compartir algo con usted. Y aquí viene la primera lección, porque a mí me gusta ordenar mis predicaciones. La primera lección que destaca una mujer de destino es, número uno, valoró a su hijo para Dios. Diga conmigo, valoró a su hijo para Dios.
regresamos al pasaje de Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Entonces, aquí está esta lección que es para mí de suma importancia. Lo que hace una mujer con un destino profético. Mire, dice que escondió al niño porque le vio hermoso. En otras palabras, valoró a su hijo, lo preservó para el reino de Dios. ¿Sabe, hermano, que en la Biblia se va a sorprender? Pero cuando tiene que ver el aspecto espiritual, no es el hombre el que engendra, sino la mujer espiritualmente. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice que la mujer se salvará engendrando hijos y manteniéndose en una fe delante de Dios. Entonces, la cultura hebrea dice que la mujer mantenía instruyendo al niño hasta la edad de 12 años. Biblia para comprobar, cuando José y María van a Jerusalén a la fiesta, el niño se les desaparece y a los 3 días lo hallan en el templo preguntándole a los doctores de la ley, a los abogados, preguntándoles, y ellos escuchando al niño. Y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tenía 12 años. Y le dice Jesús: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene a estar? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, la instrucción, el deber de la madre era instruir al niño, enseñarle la ley, los preceptos, los mandamientos de Dios. Pero una de las cosas que yo quiero detenerme un momentito es a esto. Jocabed valoró a su hijo para Dios. Ella dijo: este es mi niño, lo voy a preservar, lo voy a cuidar, lo voy a proteger para que le sirva a Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo me gozo al ver madres, ¿verdad?, que de niños los ponen a los niños a cantar, así como hizo nuestra hermanita ahora con los niños pequeñitos, hermano. Que dice la palabra en Proverbios: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, que dice, no se apartará de él. Entonces, a este Moisésito comenzó a forjarle su espíritu, a instruirle. Hermano, usted no me va a dejar exagerar, pero estamos viviendo un tiempo como el que vivió Jocabed, donde los mismos gobernantes dan órdenes a que se asesinen y se maten los niños que están en el vientre. ¿A cuántos se les hace conocido esto? Hermano, hay órdenes a nivel de gobierno que dicen: no, todavía no es un niño, es un feto. No, todavía no está formado. Pero mire, yo traigo a la luz la palabra y me gusta tanto lo que Jocabed hizo. Valoró a su hijo. Vaya conmigo al Salmo 139, verso 13. Qué linda es la palabra. Dice David: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en la profundidad de la tierra. Estoy en el Salmo 139, verso 13. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en la profundidad de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre. ¿Qué dice, hermano? De mi madre. Tú fuiste quien me formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy muy seguro. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, lo mismo que hizo el faraón en Egipto, escuchamos en este tiempo. La vida humana ha perdido valor. Se hacen leyes, legislaciones de proteger a los animales en extinción, y al mismo tiempo, hermano, se destruye la vida que es formada por nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos niños de los que se abortan, hermano, pudieran haber sido pastores, misioneros, siervos de Dios? ¿Cuántos estamos entendiendo esta palabra? Pero entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lección? Hay que valorar lo que Dios nos da. Diga conmigo: valoremos lo que Dios nos da.
Mira lo que dice el Salmo 127, verso 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces Dios dice, mira, yo te he dado hijos y los hijos no son tuyos, sino son míos, dice el Señor. ¿Cuántas madres dicen amén? O sea, todo lo que tenemos aquí somos solamente mayordomos. Y lo que tenemos, hermano, no somos dueños, sino Dios sigue siendo el dueño. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Dios nos da algo, el tiempo no es suyo, es de Dios. La vida le pertenece al Señor. Nuestros hijos son de Él. Solamente Él nos da una tarea temporalmente de cuidarlos. Pero el mero dueño es el Señor de Jehová en la tierra y su plenitud del mundo y los que lo habitan. Dios sigue siendo dueño de nuestra vida. Él dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando damos gloria a Dios, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha confiado. Cuando dan gloria a Dios. Pero las leyes dicen lo contrario. ¿Sabe qué Pablo y Juan le dijeron al cuerpo de ancianos? Mire, dijo, está más bien clarito esto, lo que nosotros hemos decidido. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Romanos 13 dice que hay que someternos a las autoridades, pero cuando las autoridades se salen de la barda, hermano, y van por la tangente, nosotros tenemos que ver lo que la palabra del Eterno dice. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, porque son herencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Segunda lección que yo aprendo de Jocabed. Jocabed salvó a su hijo para Dios. Diga conmigo, salvó a su hijo para Dios. El resultado de una madre con destino profético. Hebreos capítulo 11, verso 25. Dice, y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada se fijaba en la recompensa. Aleluya. Entonces, ¿cuál fue el efecto de la enseñanza de Jocabed? Que cuando Moisés creció, puso en una balanza deleites temporales en el palacio o vituperios de Cristo. Pero me imagino que tuvo más efecto la instrucción de su madre, porque le dijo, hijo, no te vayas a dejar influenciar por los deleites temporales del pecado. Porque, hijo, esta vida no termina en este mundo, en esta tierra, sino que hay una resurrección. Amén. Yo me imagino que Jocabed le dijo, no, hijo, no solo lo que tus ojos ven. Por eso el apóstol Juan, en 1 Juan 2, verso 15 en adelante, dice, hijitos, no amemos el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre, permanece para siempre. Por eso les ruego, le dice Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 12, por la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se dejen influenciar, no se dejen amoldar por el sistema de este mundo que está corrompido. Mejor busquen cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos recibimos esta palabra, hermano? Sí tuvo efecto en Moisés la enseñanza de su madre. Hermano, lo que usted hace con su niño, con su niña, está teniendo efecto. Yo escuché el testimonio de un hombre que me impactó. Dice que iba en un grupo como de 8 hombres a asaltar un banco. Y de pronto dice que oyó a lo lejos un corito de aquellos que él había oído cuando era niño, hermano. Y se detuvo y comenzó a recordarse su infancia. Y hermano, ese corito que él escuchó le evitó la muerte, porque todos los que fueron a asaltar el banco, todos los mataron.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Está teniendo efecto, hermano, lo que usted y yo hacemos. Porque aunque los hijos se aparten, aunque los hijos se alejen, llega un momento cuando ellos dicen: hay algo que fue sembrado en mi corazón, hay algo que está aquí latiendo en mi mente, y no tienen tranquilidad. Y nuestro anhelo y nuestra oración es que nuestros hijos se conviertan al Señor. Esas lágrimas, madrecita, que tú derramas no son en vano. Va a llegar un momento, hermano, que ese hijo, por lejos que ande, va a volver en sí, va a decir: no, yo tengo que volverme a Dios. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos confesamos que nuestros hijos le servirán al Señor? Mire, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegase a tocarlos. Por la fe pasaron el mar rojo como si pasaran por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Entonces la instrucción de Jocabed salvó a su hijo. Hermano, dice la palabra que hay que ser salvos de esta perversa generación. Hermano, uno por una parte está instruyendo, pero el enemigo quiere, la finalidad es hurtar, matar y destruir. Quiere meterle droga, quiere meterle vicios, quiere meterle pecado. Pero hay una nube de oración que está cubriendo a nuestros hijos, y va a llegar un momento, aleluya, yo lo creo, que nuestros hijos van a estar en el altar predicando este evangelio. Oh, bienaventurada tu madre, que no has tirado la toalla, que sigue clamando, y dile: Padre, toca a mi hijo, aquí doblo mis rodillas hasta que mi hijo sea salvo. Mira este verso, hermano. Primera de Timoteo 2:15: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Moisés, el más grande profeta del Antiguo Testamento. Aarón, el más grande sacerdote. María, una profetisa. La influencia de una mujer con destino. Pero quiero llevarle a la tercera lección. Digan conmigo la tercera lección. A Jocabed le impartió a su hijo la fe de Dios. Digan conmigo: Jocabed le impartió a su hijo la fe de Dios. ¿Cuántos dan un gloria? La instrucción hebrea juega un papel muy importante en la madre hasta los 12 años. Y hermano, aquí hay un pasaje hermosísimo. Regresando al pasaje original, Hebreos 11:24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y cuando yo encontré la instrucción, qué eficaz, hermano, es cuando la madre tiene al niño y le está dando esa palabra. Miren, según los psicólogos, dicen que a los 7 años queda plasmada, hermano, la personalidad del individuo. Los niños son esponjitas. Usted cree que no están aprendiendo, pero sí están aprendiendo. Entonces, cuando la madre del niño, mire, hermano, por eso esta tercera lección es muy significativa. Jocabed le impartió a su hijo la fe de Dios. Y hay una base escritural. Quiero que vaya por favor conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Le estoy hablando de la fe que le instruyó su madre Jocabed a Moisés. Dice: doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordarme de las lágrimas, de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habita primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántos dicen amén?
Pablo le hace mención a Timoteo de su abuela Loida y de su madre Eunice. Mire, yo estaba pero muy pequeñito cuando me acuerdo que mi mamá Chayo, mi mamá Rosario, la mamá de mi mamá, tenía una Biblia y nos reunía. Yo vi un pequeñito y me ungía, me ponía manos, hermano. Y entonces yo recibía esa administración siendo pequeño. Y la primera Biblia que yo tuve, la tuve como herencia de mi abuelita. Y digo yo, qué poder, qué efectividad tiene el trabajo de una madre con destino profético. Amén. Yo quiero que usted levante su mano, usted que es madrecita, yo la bendigo en nombre del Señor. Porque usted está haciendo un trabajo que quizás muchos no lo valoran, pero Dios sí lo valora. Ahora yo quiero decirle, hermano, que ella le sembró a Moisés esa fe. Y mire, usted puede ver la lista de campeones de fe en Hebreos 11. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés cruzó el mar rojo. Por la fe se sostenía como viendo al invisible. Por la fe que su madre le había instruido. Ahora, ¿qué nos corresponde a los hijos? Diga conmigo, hijos. Mira lo que dice la palabra. Agradecemos al Señor por las madres que Dios nos dio. Pero ¿cuál es la respuesta de nosotros como hijos? Éxodo capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Diga conmigo, honrar al padre y a la madre. ¿Y cuál es el resultado? Que nuestros días se van a prolongar. Dios nos va a dar longevidad de días. Y no solamente longevidad de días, sino calidad de días. Hermano, este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Es como un permiso que Dios ya lo ha dejado autorizado, que cuando el hijo honra a su padre y a su madre, tiene la garantía que le va a ir bien y va a vivir muchos años. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No menosprecies a tu madre cuando envejeciere. Dice Salomón, yo fui instruido por mi padre y por mi madre. Era un niño amado, dice Salomón, y mi madre me instruía, hijo mío. Y le daba las instrucciones, ahí lea Proverbios 2 y 3. Entonces, hermano, ¿qué nos corresponde a nosotros? Bendecir a nuestras madres. Amén. Honrarlas. ¿Qué significa honrar a nuestros padres? Si usted lee Proverbios 3:10 en adelante, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Amén, amén. Yo sé que los hijos que se congregan en la iglesia libres en Cristo, aunque su madrecita esté lejos, las saben honrar. Amén, amén. Porque le mandan una ayuda. Dicen amén. Amén. Aleluya. Amén. Y si no, Dios le está recordando, ¿verdad? No solamente, ay, feliz día de la madre. No, hónrela con sus bienes. Dice el Señor en el libro de Malaquías, ustedes me llaman Señor, pero ¿dónde está mi temor? Me llaman Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces hay que honrar a nuestros padres. Queremos el favor y la bendición del Señor. Yo tuve el privilegio que mi madrecita antes de morir me dio su bendición, hermano. Y ya quizás unos minutos le faltaban para morir y me puso la mano acá. Y yo sé que la bendición del Señor está conmigo porque mi madrecita me bendijo, hermano. Y eso es grande, eso es maravilloso, tener la bendición de los padres. Porque vivimos tiempos difíciles. Diga conmigo, tiempos difíciles. Tiempos proféticos. Donde dice que lo que va a caracterizar a este último tiempo es que habrán hijos, dice, soberbios, ingratos, infatuados, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, en medio de este tiempo difícil, hermanos, sigamos haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. Sigamos instruyendo, sigamos sembrando, sigamos invirtiendo en nuestros hijos para la honra y la gloria del Señor. Y habrá un día cuando los vamos a ver, hermano, antes de partir de esta tierra, los vamos a ver sirviéndole a Dios, honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, a su nombre. Yo quiero recapitular en esta hora. ¿Qué es lo primero que hizo Jocabed, hermano, con sus hijos?
Puedo decir sus hijos, porque tuvo a Moisés, a Aarón y a María. ¿Qué hizo? Los cuidó, los protegió, los guardó para Dios. Hermano, qué interesante, valoró a sus hijos para Dios. Vivimos en una sociedad que desestima y devalora la vida, degrada la vida, pero nosotros honramos al Señor por lo que está revelado en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, qué interesante, hay que valorar a nuestros hijos. La segunda lección que podemos entender es que Jocabed salvó a su hijo para Dios. Hay que salvarlos. Hay que luchar, hay que hacer hasta lo imposible para salvarlos a su nombre. Y la tercera lección es, le impartió a su hijo la fe de Dios. Amén. Quizás no te deje herencia, hijo, no te deje una gran casa, no te deje una enorme cuenta, pero te dejo un legado, y es el temor a Dios, en la fe de Dios.